Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a enseñar cómo hacer esta muñeca. Esta muñeca es ideal para la decoración de un spa o a alguien que le guste mucho el cuidado personal. Entonces espero que les guste, que lo pongan en práctica. Para hoy quiero dar las gracias a las personas que nos están acompañando en este momento en el chat. Muchos besos y abrazos para todos por su apoyo. A los miembros del canal, por supuesto, que aquí a un lado les voy a dejar la lista de los miembros del canal, que son las personas que nos apoyan cada mes. Muchas gracias por el apoyo, la verdad lo apreciamos mucho. Y a todas las personas que se están conectando en este momento o que apenas están empezando a comentar en el chat, vamos a empezar con un proyecto que es un paso a paso muy detallado. Espero que les guste, como les digo, y que lo pongan en práctica. ¿Dónde encuentran la lista de materiales? En la parte baja, debajo está el título y ahí encuentran la descripción. Está la lista completa de los materiales y también el enlace donde encuentran los moldes. Entonces, lo único que les pedimos, si quieres apoyarnos, es que nos regales tu me gusta, que te suscribas allí en el botón rojo, que es totalmente gratis, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas en todas tus redes sociales. Y empezamos entonces un nuevo proyecto aquí en su canal, Arte en tus manos. Bienvenidos. Y estos son la mayoría de materiales que necesitamos para este proyecto. Vamos a utilizar, por ejemplo, en las telas, medio metro de jersilón, piel de ángel, piel de durazno, polilicra. O sea, tiene muchas variedades de telas que les puede ser de ayuda para realizar este proyecto. Yo, por ejemplo, este piel de ángel lo utilizo mucho y cuando voy a pintar me gusta pintar más por el revés, por lo que es lisa la tela por el revés y permite, por ejemplo, que cuando hago las caras de mis muñecos quede muy bien. Esta tela se llama terry, es como una toalla, pero el pelo, por decir así, la toalla es muy menudito, es muy pequeño. Entonces me gusta para trabajarlo en este proyecto. Ya he hecho otros anteriores con él y me ha gustado cómo se trabaja. Dos piezas o una pieza de cartón, porque vamos a hacer estas plantillas. Entonces una pieza de cartón duro, de esos que vienen juguetes. Estos son muy buenos y reciclamos un poco. Algodón de relleno, pinturas para tela. En esta ocasión voy a utilizar negro, blanco, verde y rojo. Hilos correspondientes a los colores. Voy a utilizar también botones, en este caso pueden ser blancos o transparentes como les guste. Uno para decorar de color azul correspondiente a mis telas. Pinceles, el triple 0 y el número 0, que son los que normalmente utilizo. Un poco de lana, en este caso color marrón o café o del color que prefieras. Una cinta para decorar, esta aproximadamente es 1 metro. Un poquito de rubor, lápiz, silicona, es posible que de pronto utilicemos un poco, alfileres, agujas y una aguja grande de aproximadamente 7 a 8 centímetros para la unión del cuerpo cuando sea el momento. Si de pronto se me ha pasado, se me ha olvidado algún material, recuerda que en la parte baja, aquí en la descripción debajo del título, te dejo la lista de materiales completa y el enlace donde encuentras los moldes de este proyecto. Sí, te lo encuentras en el blog que se llama igual que el canal, Arte en tus manos con Lili y Sam. Entonces con esos materiales comenzamos. Bueno, aquí ya tengo entonces las piezas listas, les voy a explicar los moldes. Aquí, como pueden ver, está el molde de los brazos y las manos, que corresponde a 4 piezas. Para la cabeza son 2 piezas, para las piernas, que vienen junto con los pies, 4 piezas, y para el cuerpo son 2 piezas. Las piezas que corresponden entonces a la bata, entonces por ejemplo vamos a hacer también un pantalón o un short, algo que es un poco más pequeño. Estas son 2 piezas dobles. Se dice que es doble porque la tela, aquí como la pueden ver, cuando la abro es una pieza, porque la he doblado, entonces son 2 piezas dobles para hacer el pantalón. Para la parte delantera, corto 2 piezas, esta es la parte delantera de la bata, y para la parte trasera corto una sola pieza doble. O sea, aquí si yo la suelto, entonces me queda una sola pieza. ¿Listo? Y para lo que ya son de pronto accesorios de decoración, este es el cuello. También vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí les comparto el molde, pero también es tela doble. Aquí corté 2 piezas. ¿Por qué 2 piezas? Porque es para el cuello y quiero que me quede un poco más firme, que me quede un poco más resistente. Igual esa tela es bastante gruesa, la tela terry.
entonces nos va a dar mayor cuerpo, mayor consistencia. Y un accesorio para el cabello, vamos a cortar 2 piezas de este. Les enseñé hace como 2 años a hacer la pieza para el cabello para nosotras, para personas adultas. La pueden encontrar también en nuestros videos. Aquí en la parte superior les dejo el enlace. Entonces también le vamos a hacer este mismo gorro a la muñeca. Y para las sandalias, pantuflas o chanclas, depende cómo le digan en su país, vamos a cortar las 2 piezas de cartón que ya se las había mostrado inicialmente. Se corta a ras, no se deja ni un solo centímetro, debe ser totalmente a ras del molde. Y para las piezas superiores vamos a cortar 4 piezas, 2 para cada una, y también les voy a enseñar cómo forrar esta pieza de cartón. En todas las piezas que corresponden al cuerpo voy a hacer costura recta o lineal, que es la más sencilla, todas cosidas a mano. Aquí por ejemplo tengo el que corresponde al cuerpo. Voy a empezar en la parte baja, voy a dejar también un espacio por donde voy a rellenar luego y darle vuelta a la pieza y la voy a sellar totalmente. Lo mismo voy a hacer con las otras piezas. Por ejemplo, para las piernas es igual y dejaría un espacio para rellenar, para los brazos todo el contorno, y en la parte superior dejaría el espacio para rellenar, y en la cabeza puedo rellenar todo y dejar en cualquier lugar un espacio también para rellenar. Entonces vamos a empezar a coser, como les digo, puntada recta, pero que sea delicada, ¿sí? No trazos muy largos, sino que sean pequeños. Bueno, así quedan entonces todas las piezas ya cosidas. Por ejemplo, en el cuerpo solamente dejamos una abertura en la parte baja, damos vuelta y rellenamos muy bien, que esta parte superior quede muy firme y totalmente llena. Las piernas, como pueden ver, todas se cosieron, y en la parte baja de las piernas se dejó un orificio de aproximadamente unos 3 o 4 centímetros para también hacer el proceso de relleno. Y lo mismo los brazos. En los brazos sí, aquí en los extremos, para que no quede tan recto, vamos a cortar un poco, vamos a hacer que quede más redondeado, pero también ya lo cosimos, damos vuelta y rellenamos de manera firme. En la cabeza también hice la costura, y en la parte superior, que es la parte más estrecha, dejé un espacio de aproximadamente también 4 centímetros, damos vuelta y rellenamos. Bueno, aquí ya tengo las 3 piezas que corresponden a la bata. La de la parte de atrás, ¿sí? Hasta la trasera, que está totalmente extendida,
Y aquí ya ubiqué las piezas delanteras. Ahora vamos a coser solo la parte de arriba, que va desde el puño hasta el cuello, y la parte que es el lateral y la manga. Esta parte no, porque es por donde va a salir los brazos. Igual con la otra pieza, solamente vamos a coser la parte superior de la manga, la inferior y el lateral. Aquí no, porque por aquí van a salir los brazos. Eso es lo que voy a hacer por ahora, ¿sí? Para que vayamos trabajando el vestido. Listo, aquí tengo entonces las piezas que les indiqué cómo las iba a coser. Acabo de hacerlo, entonces solamente acá arriba, estos laterales, y así vamos dando forma a la bata de esta muñeca. Pero necesitamos ahora trabajar lo que corresponde a la pieza del cuello. Entonces estas son dos piezas, quise hacerlas así para que den mejor firmeza a esta pieza del cuello, y también para que quede un poco mejor presentado. Pueden hacerlo en color azul si eso es lo que desean. Yo lo hice con un color que le contrastara, porque otros accesorios van a tener este mismo color verde. Entonces aquí voy a hacer la misma costura, solamente en la parte superior que ven en este momento, solo allí, porque luego cuando la tenga lista le voy a dar vuelta. Entonces vamos a coser puntada recta por todo este contorno. Bueno, aquí ya cosí la pieza perfectamente toda. Pueden mirar que todo lo que hago está hecho a mano. Si tienen máquina pueden hacerlo a máquina, pero si no la tienen, miren que no es por decir así, un limitante. Entonces aquí le voy a dar vuelta a la pieza. Por ahora lo voy a sostener con alfileres y voy a hacer una puntada intermedia como por mantener la pieza en esta posición, y ya luego sí poderla poner en el contorno del cuello de la bata. Bueno, aquí ya tengo entonces el cuello basteado, ¿sí? Como con una costura intermedia, y también tengo la bata al derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a unir esta pieza en el cuello. Lo que voy a hacer es ubicarlo por todo este contorno. Lo voy a sujetar con alfileres.
Bueno, así queda toda la costura en el contorno del cuello, pero para que no se vea esto y de pronto no es tan lindo, cuando damos vuelta a la pieza, miren que no se va a notar. Entonces aquí lo que vamos a hacer en el extremo, vamos a doblar un poco y hacemos una pequeña puntada para que esta pieza quede siempre en esta posición. ¿Listo? Aquí lo vamos a coser en los dos extremos, donde quedaron las puntas del cuello. Y de allí, cuando ya lo tengamos cosido, vamos a doblar hacia adentro y haremos un dobladillo por todo el contorno de la pieza, al igual que en los extremos de las mangas. Listo, así queda la bata. Como pueden ver, le cogí todo el dobladillo en todo el contorno, como les dije ahora. Aquí está la bata en la parte superior del cuello doblado, como les indiqué. Hay que coser solamente en puntada intermedia, en puntada recta, todo lo que son los dobladillos. En cuanto a esta tela no se deshila, entonces es muy fácil trabajarla. Y en la parte de atrás, miren cómo queda el cuello, queda doblado, queda muy bonito para ponerlo en la muñeca. Podemos hacerle más decoraciones si quieren, pero yo lo voy a dejar en este momento así. También adelanté un poco lo que es el portatoallas para el cabello. La toalla para el cabello la cosí por todo el contorno en puntada recta, solamente donde es la curva, no más. La base la dejamos como está, pero cuando le demos la vuelta sí debemos hacerle también un pequeño dobladillo para que nos quede también bonito presentado. Listo, esto lo haré ahora. Y en cuanto a las piezas superiores de las pantuflas, también lo cosí así en todo el contorno, dejando la tolerancia, como pudieron ver en todos, dejé entre 5 y 1 centímetro. Entonces lo voy a coser así en todo el contorno, le damos vuelta, también ya nos va quedando parte de la pieza de las pantuflas. Esta parte aquí sí la voy a encoger un poco, o sea, le voy a hacer un pequeño dobladillo en una puntada delicada, también puede ser recta, no importa, y la vamos a poner así para que nos quede bonito presentado. Esta es la idea, de que nos quede un poquito más gruesa la pantufla. Y la base ya la voy a trabajar y les voy a enseñar cómo la vamos a hacer. Esta la vamos a forrar en la misma tela. Vamos a tomar el terry, ponemos a calentar en silicona y las vamos a forrar muy fácil. Bueno, después de hacer el dobladillo a la pieza del gorro, lo dejamos a un lado. Esta ya está lista. Aquí estas son la pieza, la capellada de las pantuflas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que con esta boa de peluche, así lo venden, listo, es una boa. Si no lo encuentran pueden poner encaje, también queda muy lindo. Y lo vamos a poner aquí en el borde. Vamos a decorar con esta boa el borde.
Luego de tener entonces ya las plantillas forradas, vamos a tomar, ¿sí?, la parte de la capellada de la pantufla y la vamos a pegar en la orilla. No en esta parte, no es aquí, sino sobre. ¿Sí? La vamos a pegar así, con silicona. Si quieres también lo puedes coser. Y ya luego lo decoramos con la cinta que les mostré ahora al principio en los materiales. Esa la vamos a colocar en la orilla para tapar imperfecciones. Así quedan listas entonces las pantuflas, ¿sí?, de la muñeca. Ya así quedan entonces listas para la muñeca. Ahora lo que vamos a trabajar es el short o cuco también, o panty interior, como de pronto le quieran llamar. Esta, recuerden que es del molde. Se corta tela doble, 2 piezas, y vamos a empezar a unir esta pieza, este interior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner las piezas bien alineadas y solamente vamos a coser por ahora solamente los laterales. Bueno, aquí acabo de coser. Ahora lo que voy a hacer es encontrar, por decir así, las costuras, porque lo que voy a hacer ahora es coser esta parte, la del centro. Esto lo voy a sostener con alfileres y luego paso costura. Estoy haciendo costura recta a mano. Si lo quieres hacer a máquina, lo puedes hacer a máquina sin ningún problema, pero si estás cosiendo a mano como yo, nos queda igual. Entonces aquí sostengo con los alfileres y voy a empezar a coser. Primero esto y luego puedo hacer un dobladillo en la parte baja, un dobladillo un poco ancho para que nos quepa el elástico o resorte, e igual aquí en la parte superior. Listo, pero ya les voy mostrando poco a poco. Listo, ya cosimos entonces aquí, que fue lo último que les indiqué, y acá en todo el contorno hicimos
una especie como de un dobladillo, ¿sí? Pero dejamos en estas uniones un espacio por donde van a ingresar el elástico o resorte. Este es de aproximadamente unos 3-4 milímetros. Si quieren lo consiguen igual o de pronto un poquito más ancho. Eso depende también de la distancia que hayan dejado aquí. Esta es de 2,5 centímetros aproximadamente. Vamos a ingresar el elástico. Si no tienen esta aguja plástica que estoy utilizando, pueden utilizar un gancho de ropa, de los que también se utiliza para los pañales de los bebés, y esto nos va a ayudar a que el elástico pase más fácil. Entonces, esto lo vamos a hacer tanto en la cintura del pantalón como en la base, ¿sí? En la parte baja. Bueno, así quedó entonces el panty. Le damos vuelta. Es un panty muy sencillo que nos sirve para muchos otros proyectos, para muchas otras muñecas. Miren tan bonito como queda. Si ustedes quieren le pueden poner alguna otra decoración, pero la verdad no es necesaria porque recuerden que es un traje de una bata de baño, entonces es más sencilla. ¿Listo? Ahora vamos a empezar con todas las piezas del cuerpo. Todas las piezas ya les di la vuelta, ya les dije más o menos cómo era que se cosían. Vamos a rellenarlas muy bien y ya cuando estén así totalmente rellenas las sellamos. Bueno, aquí ya terminé de rellenar todas las piezas, todas las que corresponden cuerpo, piernas, cabeza y brazos, y les hice puntada invisible para que no se note mucho por donde se cierra. Igual estas piezas pues van a estar cubiertas con la ropa, no se va a notar mucho, pero es bueno a veces tener bien los terminados. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar solamente las piernas y el cuerpo y las voy a poner o a unir como tal. Tendremos los botones, ya saben que los pueden utilizar blancos o transparentes, o si quieren del mismo color durazno, así ese color piel claro, pueden utilizarlo. Vamos a organizar las piernas a los lados del cuerpo y vamos a poner los botones. Aquí lo primero que hago es en la parte de atrás del botón voy a introducir el hilo y la aguja y voy a devolverlo de nuevo para que quede ya lista como tal. Aquí se ve un poco un color rosa, entonces pueden notarlo. Si pueden utilizar blanco mucho mejor, por lo que el botón es blanco, y lo voy a poner en la posición, debe quedar en esta parte baja. Entonces vamos a introducir también aquí aproximadamente a unos 3 centímetros, y la aguja debe ser de 10 centímetros de largo. Ubicamos la pierna y lo vamos a atravesar hasta el otro lado. Aquí vamos a tomar la otra pierna, introducimos, tomamos el botón por la parte de atrás, ahora por la parte del otro orificio, y vamos a introducir a pocos milímetros, a unos 2 milímetros, 3 milímetros del otro orificio, que aparezca igual en la pierna interna. Nos fijamos aquí en la pierna interna
luego vamos a sujetar, entonces no hay problema. Aquí no utilicé hilo de muñequería, sino hilo normal, tradicional, pero sí tomé 5 hebras. Entonces quiere decir que estamos atravesando 5 hebras y nos devolvemos 5 hebras, entonces va a quedar perfecto. Aquí voy a introducir de nuevo. Esta es la pierna, la dejo unos 2-3 milímetros. Bien, nos fijamos que no vayan a haber nudos, ¿sí? Que no vayan a haber de pronto nudos en el proceso. Nos fijamos también que queden bien en la misma posición, en la misma altura, por decirlo así. Ya quitamos la aguja y vamos a empezar a alar. Llevamos el botón hacia abajo, pero vamos a empezar a alar. Bueno, así quedan las piernas. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con los brazos. Si quieren, mientras perfecciona la técnica, pueden marcar el sitio donde debe ir la aguja. Vamos a hacer el mismo trabajo. Bueno, así quedan entonces también los brazos ya puestos en el cuerpo. Ahora voy a empezar a trabajar la cabeza. Preferiblemente pues es el rostro en sí. La parte donde la sellé es la parte superior, que nos queda un poco más ancha en la parte baja. Y aquí lo que voy a hacer es dibujar la expresión del rostro para pintar. Ustedes pueden mirar si quieren pintarlos o poner ojos sintéticos. Ya venden también unos adhesivos, entonces eso es lo que vamos a proceder a hacer ahora. Voy a dibujar la expresión de los ojos. Bueno, voy a empezar entonces con el color base, que siempre le pongo el blanco.
blanco en la parte base, el verde y el negro. Pueden cambiar el verde por azul o por marrón. Los pinceles que voy a utilizar, el 000 y el número 0. El 0 es para rellenar. Y los otros sí son para delinear. Entonces, dependiendo de las marcas, hay unos más anchos que otros. Por ejemplo, este es un 000 de otra marca y es mucho más delgado. Este es un 000 de otra marca y es más grueso. Este, cuando es grueso, nos sirve para el relleno, y el más delgado o liner para los delineados. Vamos a empezar a pintar. Pinturas para tela, recuerden, pinturas para tela. Bueno, aquí ya rellené bien este rostro. Ahora lo que voy a hacer es empezar a delinear.
Bueno, ya quedó lista el rostro de la muñeca. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que corresponde al pelo. Aquí tengo una pieza de cartón, tiene 20 centímetros de alto y tengo la lana para enrollarla aquí y empezar a sacar las piezas. ¿Listo? Entonces voy a sacar muchas, aproximadamente unas 30-40 piezas, y cuando las tenga listas las voy a cortar de un solo lado, porque en realidad lo que necesito es que la pieza quede de 40 centímetros. ¿Sí? Entonces enrollamos bastante. Bueno, voy a marcar la cara, voy a marcar por la parte de atrás donde iría el pelo que voy a coser. Iniciando aquí en este centro no vamos a poner mucha lana, lo que vamos a hacer es coserla a este lado, todo lo que corresponda aquí a este lado, y lo llevaríamos hacia el centro. Primero voy a coser y ya poco a poco les voy explicando, porque en este centro, en esta parte baja de la cabeza, no necesitamos coser pelo porque aquí va una pieza que corresponde del cuello del cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es marcar hasta donde más o menos tendría que ir las orejas, por decir así, si las tuviera. Y comenzamos a coser. Entonces voy a tomar 2 o 3 lanas, las tomo en el centro y las empiezo a coser. Bueno, así queda entonces el cabello. Si ya está cosido a ambos lados, entonces lo vamos a traer hacia el frente. Vamos a traer hacia el frente. Así, no le vamos a hacer mucha presión porque podemos deformar la cabeza. Entonces lo traemos hacia el frente y vamos a coserlo. Tenemos lista la aguja y el hilo.
Bueno, por ahora queda así, no le vamos a hacer nada al sobrante todavía y vamos a tomar el del otro lado, igual. Bueno, así que al frente y al sobrante en la parte de atrás también podemos ajustar una parte y cortar el exceso, ¿sí? Así. Esto igual no se va a ver, pero nos ayuda a ajustar mejor la lana a la cabeza. Entonces, lo que más puedan sostener, mejor. Recuerden que aquí en el centro, como vamos a pegar el cuello del cuerpo, entonces no es conveniente que allí haya lana. Entonces aquí lo voy a hacer así, lo ajustamos un poco, o si quieren lo pegan con silicona también. Bueno, ya está lista la cabeza de la muñeca, entonces ahora la voy a pegar aquí en el extremo del cuello. No voy a hacer como en otros videos que les he compartido que introducimos el cuello dentro de la cabeza, sino que esta vez va a ser de manera superficial, ¿sí? Así por encima. Lo vamos a pegar inicialmente con silicona, sujetamos o sostenemos bien. Recuerden que la silicona cuando se aplica debemos sostenerla un rato y luego sí cosemos alrededor. Sí, podemos hacer unas puntadas para que se mantenga mejor. Bueno, aquí entonces les acerco para que vean la costura. Sí, es más fácil fuera de cámaras que buscando el ángulo de ella, pero la verdad es muy sencilla, solamente es introducir puntada a cada lado y eso es para dar firmeza, ¿sí ven? La cabeza no se mueve, no se cae. Después les voy a enseñar otra muñeca, estoy trabajando también en otra muñeca en la que vamos a tener esta técnica, este cuello así, no tiene alambre como pueden ver y la cabeza se sostiene totalmente. Entonces ahora voy a empezar a vestirla porque se puede decir que ya estamos terminando este proyecto. Bueno, ya le puse la bata, aquí le puse una cinta, esa cinta es cinta de tela, mide aproximadamente 65 centímetros, de 1 centímetro de ancho, solamente es para sujetar como normalmente es en las batas. Y ahora voy a ponerle la toalla para el cabello, entonces lo que voy a hacer es introducirla en la parte de atrás, que me tape el trabajo que hice, y aquí en la parte de adelante con mucho cuidado voy a hacer como cuando enrollamos y sujetamos, ¿sí? Entonces queda aproximadamente algo así.
Para sujetar esto voy a ayudarme de alfileres, lo voy a introducir así y luego puedo pasar o unas puntadas o puedo pegar también con silicona caliente. ¿Listo? Pues, pero necesito tener la guía. Bueno, así queda entonces. Lo pegué con silicona. Si quieren también pueden hacerlo con aguja e hilo, pero la verdad es un poco de pronto más fácil así, con la silicona, o unas puntadas muy disimuladas. Y aquí en la parte superior, en esta parte, vamos a poner un botón, ¿sí? La decoración de un botón, que normalmente este tipo de toallas lo tienen. Entonces lo voy a pegar con silicona también. Si quieren también pueden en el contorno poner alguna cinta decorativa para que de pronto tape las imperfecciones de la costura a mano y queda muy lindo. Y podemos poner las sandalias y si quieren pueden poner un encaje, algo que los sujete o elástico, si ya la decisión es de cada uno. Así lo vamos a introducir. Pondremos la otra. Y listo, así queda. Entonces ahora le voy a hacer un plano más amplio para que puedan verla completa y así puedan ver cómo quedó esta muñeca. Y así como pueden ver, entonces todos los detalles de la muñeca, las pantuflas, le coloqué alrededor de la parte del cabello una pequeña cinta, la misma que tiene las pantuflas, para que realce así este proyecto. Tú le puedes poner lo que quieras, todo siempre va a ser para mejorar. Algunas personas lo utilizan para poner el papel de baño, el papel higiénico entre sus manos, en esta se pueden ubicar también, pero me encanta la idea como para decorar el baño o también un lugar como un spa. Entonces espero que les guste la idea, que la pongan en práctica. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse allí en la parte baja, que es totalmente gratis en el botón rojo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y déjanos tu comentario de qué tal o cómo te pareció este proyecto. Nos vemos en un próximo video aquí en tu canal Arte en tus Manos.